Buenos días, ¿cómo están? Todavía estamos aceptando personas en la conferencia. Buenos días, bienvenidos todos. Mi nombre es Nayer Canelón y el día de hoy vamos a conversar acerca de la consulta tributaria y su importancia. En primer lugar, bueno, quería darles la bienvenida y comentarles, bueno, de repente vamos a tener en algunos minutos a nuestro director general. Sin embargo, vamos a dar inicio mientras vemos si finalmente se incorpora para conversar sobre este tema. Acá tenemos un mensaje de Rosa a través del chat, los que les quería mientras conversamos, mantener los micrófonos apagados para entonces no interrumpir o interferir con las comunicaciones. Hay gente que inclusive creo está conectada desde el interior del país, entonces bueno, en principio, bueno, mientras conversamos, los micrófonos apagados y ya, si luego cuando ustedes quieran hacer alguna pregunta, la pueden hacer a través de nuestro chat o bueno, también los micrófonos, pero al final de la conversación o de la charla que vamos a tener el día de hoy. Por acá Rosa, que es nuestra asesora de ventas, pues nos indica que tenemos nuestro canal de YouTube donde va a estar pues cargada esta conferencia una vez finalizada. Tenemos también nuestra página web muy importante. En nuestra página web, yo aquí en esta conferencia voy a hablar de una sentencia en específico y les voy a dar los datos. Sin embargo, para aquellos que son suscriptores o estén interesados, pueden visitar nuestra página web y ahí, bueno, pueden consultar alguna sentencia y otra información, muchísima información que tenemos ahí en nuestra página web. Como muchos saben, bueno, nuestras redes sociales, @UJT Online y nuestros números telefónicos. Bueno, como les comentaba, aquí se va a incorporar nuestro director general, el doctor Joaquín Don Coro, para entonces conversar acerca precisamente de este tema el día de hoy, la consulta tributaria. Bienvenido. Gracias. Si tenemos un tema aquí con la cámara, bueno, obviamente yo soy un poco más bajita. Exacto, ya. Ahí. Aquí, ok, perfecto. Bueno, ¿qué es lo que vamos a, seguimos aceptando personas? ¿Qué es lo primero que yo quería comentarles con relación a la consulta tributaria? Bueno, la consulta tributaria es un mecanismo que es muy particular precisamente del ámbito de esta materia tributaria y como veremos también en la materia aduanera. Y bueno, tiene como finalidad, en principio, hacer la interpretación de las normas. ¿Por qué? Bueno, porque muchos dicen, o algunos han señalado, que la materia tributaria no solo está llena de términos jurídicos, sino que también se complementa con términos contables, con términos financieros, que bueno, es necesario su interpretación. Y adicional a esto, en los actuales momentos, la normativa, que a veces vemos que inclusive del órgano legislativo o de las administraciones tributarias en general, tienen algunas fallas de técnica legislativa. Entonces, más allá de que tengan estos términos de repente financieros y contables que no todos manejan, hay un tema con la forma de redacción, que aunque estén con palabras sencillas a veces, por la forma como fueron redactados, sin mucha técnica legislativa, entonces se presta para confusión. Y bueno, este mecanismo de la consulta tributaria nos va a servir para entonces interpretar la normativa, determinar su alcance, su sentido, o sea, descifrar qué nos está diciendo la norma tributaria. ¿Con qué finalidad? Bueno, con generarnos lo que llamamos nosotros seguridad jurídica, en base, por supuesto, o teniendo como par el principio de la legalidad tributaria. Este mecanismo de la consulta tributaria no es nada más exclusivo de Venezuela, sino que bueno, también ha sido implementado en otros países, inclusive en algún momento en las jornadas latinoamericanas de derecho tributario en el año 93, se señaló que era necesario, pues, o que era necesario reconocer el derecho que tienen los contribuyentes a consultar a las administraciones tributarias sobre precisamente la aplicación de estas normas, su sentido y su alcance. En nuestro país, la consulta tributaria, un poco hablando acá de historia, fue incorporada por primera vez en el Código Tributario de 1983
Posteriormente fue modificada esta normativa de la consulta tributaria en el Código Orgánico Tributario del año 2001, precisamente, bueno, para incorporar algunos requisitos de procedencia, pero el resto, entonces ha estado de igual forma la normativa sobre la consulta tributaria en los códigos posteriores. Bueno, un comentario sobre Sí, esta primera parte fíjate introductoria un de poco, la finalidad de la consulta. exacto, fíjate un poco como lo comentas, Nadia. Justo la finalidad de la consulta tributaria es permitirle al administrado, es decir, al contribuyente, o a los responsables, cuando la duda, por ejemplo, viene de un sujeto pasivo en calidad de responsable, pero lo cierto es que frente a una duda de cómo determinar la obligación tributaria de alguno de los tributos o puede ser un conjunto de tributos, entonces lo correcto o lo ideal es esta figura de la consulta tributaria que permite al contribuyente o al responsable establecer cuáles son las razones de hecho y de derecho por las cuales considera que una determinada o un conjunto de normas para un tributo particular debe ser interpretado o armonizado de una forma en particular para justamente determinar su obligación tributaria en el caso concreto. Esa es la intención o ese es el mecanismo de la consulta tributaria, y la administración tributaria por su parte tiene el deber de dar respuesta a esas consultas para justamente que transmitir seguridad jurídica en la determinación de la obligación tributaria y facilitar el camino. Porque ¿qué ocurre? Que la obligación tributaria, fíjense, es de las pocas excepciones al derecho de propiedad. Es decir, la obligación tributaria es de los pocos casos en los cuales el Estado estafa nuestro patrimonio, y por eso está arreglado por el principio de legalidad, entre otras cosas. Entonces, para justamente la tributaria es un mecanismo que entonces permite a los frente a las dudas o esas áreas grises o digamos donde se considera que hay choque de normas para poder determinar la obligación tributaria. Ese es digamos, la razón de ser de la consulta tributaria. Bueno, entonces como ya tenemos esta introducción con relación a la consulta tributaria, sus orígenes, todo este tema histórico, vamos a pasar a ver una presentación que tenemos por acá, precisamente con el tema de lo que está previsto en el Código Orgánico Tributario del año 2020. Recordemos que el código fue reformado, sin embargo, bueno, como les comenté, desde el año 2001 ha tenido idéntica redacción en los códigos posteriores. En primer lugar, ¿quiénes pueden realizar? Entonces vamos a responder en esta conferencia estas preguntas. ¿Quiénes pueden realizar la consulta? ¿Cuál es el procedimiento para realizarla? Las consultas y el tema sancionatorio y precisamente la importancia de la consulta. Veamos un primer punto. Bueno, recordando que está previsto todo este tema de la consulta en los artículos 260 y siguientes del Código Orgánico Tributario. ¿Quiénes pueden realizar la consulta? Entonces, este tema de quiénes pueden realizar la consulta va con lo que, bueno, jurídicamente llamamos la legitimación para realizarlo. Entonces, nos dice el código tal cual que las personas que pueden realizar la consulta son aquellas que tengan un interés personal y directo. Y bueno, precisamente este tema del interés personal y directo va vinculado un poco con lo que se entiende en el derecho administrativo como tal, como interés personal y directo. Y adicionalmente nos dice que, bueno, podrá consultar a la administración tributaria sobre la aplicación de normas tributarias en una situación de hecho concreto. Sí, fíjate que eso es bien importante lo que menciona acá. El Código Orgánico Tributario básicamente está recogiendo en esta norma de la consulta unos conceptos un poco más amplios del derecho administrativo, que son la afectación de un derecho subjetivo o de un interés legítimo. Entonces, básicamente, en realidad, en materia tributaria, cuando consultan estos temas, el contribuyente, que es principalmente quien consultaría los temas acá, también puede hacerlo responsable,
Pero, digamos, el sujeto pasivo en la obligación tributaria va a presentar una consulta ante la administración tributaria. ¿Por qué? Porque normalmente siente que puede verse afectado ni siquiera un interés personal, sino un derecho subjetivo. ¿Cuál es el derecho subjetivo? El bolsillo del contribuyente, es decir, su patrimonio, su derecho de propiedad. Entonces, por esa razón es que justamente la legitimación que dices para poder presentar la consulta viene dada porque el contribuyente o el sujeto pasivo de la obligación siente que hay dudas, que hay lagunas, que hay zonas grises que necesitan ser interpretadas. ¿Por qué? Porque tiene un derecho subjetivo que es la afectación de su derecho de propiedad por vía de una norma en buena lid que está prevista en una ley, pero como podemos ver en muchos de los casos, justamente uno de los grandes problemas es que hay muchos tributos en nuestro ordenamiento jurídico actual que ni siquiera están previstos en una ley. Por ejemplo, un primer gran vicio, que están previstos en actos administrativos como providencias circulares y a veces incluso ni siquiera en algo tan medianamente formal. Y de repente hay algo que está publicado por Instagram, por ejemplo, de algún Por ejemplo, servicio autónomo de administración por ejemplo, tributaria, lo hemos visto con las alcaldías, que ni siquiera publican en sus gacetas municipales los clasificadores de actividades económicas, sino que lo van y lo publican en el Instagram o en la página web en el mejor caso. Sí, bueno, sería recomendable a las alcaldías que, bueno, que publicaran en sus gacetas municipales. Claro, como debe ser. Para que entonces, es como doble beneficio, porque lo tienen ellos en una gaceta y bueno, los contribuyentes entonces conocen el texto exacto, más allá de que, bueno, está publicado en Instagram, que nos ha pasado este tipo de situaciones. Claro, que nos pasa, por ejemplo, con las alcaldías que, fíjense, nuevamente, el tributo, vamos aquí con el ABC, para que vean que esto puede ser objeto, los temas de consulta pueden ser desde cosas muy específicas a cosas ya, oye, que parecen el ABC del tema tributario, que es como, por ejemplo, un tributo tiene que estar previsto en una ley. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un tributo municipal, tiene que estar previsto o desarrollado por una ordenanza municipal emitida o dictada con la formalidad, es decir, por la Comisión Legislativa, etcétera, todas estas cosas. Bueno, en la práctica nos ha ocurrido que, por ejemplo, no hay un tributo o esas modificaciones del impuesto sobre actividades económicas, industria y comercio y servicios están modificadas en la página web. Sí, entonces es complicado a veces porque la página web se cae. Entonces de repente sí, uno no está cerca de esta alcaldía, entonces es un tema porque ya con tantos avances tecnológicos, pues de repente debería estar más bien ahí el texto íntegro, porque a veces puede ser que en Instagram la imagen no esté ni siquiera visible, entonces... Sí, o fíjense, por ejemplo... de repente se corte, eso ha pasado. Esos son ya temas, fíjense, más digamos, más evidentes para someter a una consulta, pero además de eso, por ejemplo, podemos tener temas más específicos, que son zonas más grises. Fíjense, imaginemos temas, vamos a ir descendiendo, que uno puede someter a consulta. En la última reforma de la Ley de Impuestos sobre la Renta, dice que los sujetos pasivos especiales están excluidos del sistema de ajuste por inflación. Ok, eso ocurrió en un momento en el cual la tendencia de la administración tributaria era que la inflación no existía, etcétera, pero resulta que, fíjense, pasaron 1 o 2 años después de esa reforma de la ley de impuestos sobre la renta y resulta que nuestro Tribunal Supremo de Justicia en la actualidad reconoce los efectos de la inflación. Entonces, una primera pregunta que puede ser sometida a consulta, el criterio actual del TCJ permite entonces concluir o someter a consulta que yo, sujeto pasivo especial, puedo determinar mi obligación tributaria en materia de impuestos sobre la renta aplicando el sistema de ajuste por inflación. Fíjense que ya empezamos a descender a temas más específicos. Fíjense, otro tema, la aplicación de las pérdidas por ejercicio fiscal tiene razonabilidad que sea hasta un 25%. O podría ser mayor ese tipo de cosas. O, por ejemplo, el sistema de anticipos de impuestos sobre la renta. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en estos años, desde la pandemia para acá, que la mayoría de nuestro, digamos, sector industrial y comercial y en general las empresas en nuestro país han experimentado una turbulencia
económica muy elevada, con pérdidas que vienen arrastrando desde hace varios ejercicios fiscales. Entonces, ¿cómo se puede generar o cuál es la razonabilidad de que pueda yo generar un sistema de anticipos de impuestos sobre la renta cuando yo vengo arrastrando pérdidas? Entonces, ¿cómo yo voy a anticipar un impuesto que sé que no se va a causar porque vengo arrastrando pérdidas? Y claramente demostrable, es decir, desde el punto de vista de la capacidad contributiva, yo podría demostrar, no voy a decir que en todos los casos, pero hay muchas empresas en las cuales podría demostrar que durante el ejercicio, mi ejercicio va a terminar en pérdida porque vengo arrastrando muchas pérdidas. Entonces, fíjense cómo es que yo voy a estar obligado a anticipar un crédito que nunca voy a poder recuperar porque vengo arrastrando pérdidas, por decir un caso en concreto. Entonces, fíjense que ese derecho subjetivo al que se refiere nuestro Código Orgánico Tributario es justamente la concreción, en el caso concreto, de la afectación de nuestro derecho de propiedad producto de la aplicación de normas jurídicas que pueden ser, digamos, de zonas grises o temas muy evidentes como vulneración del principio de legalidad tributaria por casos como el que colocamos de normas que ni siquiera están previstas en una ley. Ley en el sentido formal. Bueno, también nos señala el código precisamente que el consultante deberá exponer con claridad y precisión todos los elementos constitutivos de la cuestión que motiva la consulta, pudiendo expresar su opinión. Bueno, en este caso, lo más recomendable no es que sea pudiendo, sino que efectivamente el consultante plasme en esta consulta su opinión, porque no es solamente decir, bueno, aplica o no aplica, sino ir un poco más allá. Bueno, yo pienso que, o nosotros pensamos que la forma correcta de interpretar esta norma, y ahí entonces el contribuyente pues expresa su opinión, todas sus razones, precisamente de hecho y de derecho, que lo llevan a tener como premisa esta interpretación que va a plasmar entonces en su consulta. Entonces, más allá de preguntar, bueno, ¿se puede o no se puede esto? ¿Cómo interpreto la norma, por ejemplo, de las pérdidas o de los anticipos? Sino que también en esta consulta, y esto siempre acompañado de sus asesores tributarios, precisamente exprese o plasme toda su opinión con relación a este asunto en concreto. Sí, es que de hecho, tal cual como lo estás planteando, Gina, la idea es que en la consulta el sujeto pasivo o la empresa establezca cómo es la forma en que considera que debería determinarse la obligación tributaria para ese caso específico que está consultando y con la indicación expresa de cómo, o sea, cómo afecta sus derechos subjetivos las normas si no son sometidas a interpretación. Sí, ¿qué más nos señala el código? Bueno, también el código ya a partir del artículo 261 nos dice las razones por las cuales no se evacuarán las consultas, es decir, las razones por las cuales la administración entonces no dará ningún tipo de respuesta y no procederá a interpretar la norma. En primer lugar, la falta de cualidad, interés o representación del consultante, por eso es muy importante entonces tener esto bien claro. Habla también de la falta de cancelación de las tasas. Y por último, la existencia de recursos pendientes o averiguaciones fiscales abiertas. Entonces, en estos casos, el procedimiento de consulta no se evacuará, es decir, la administración tributaria no lo realiza. Entonces, precisamente, la falta de cualidad o que no se demuestre este interés, esta afectación al derecho subjetivo del contribuyente, la fiscal abierta o que esté en un proceso que tenga un recurso pendiente de decisión por parte de la administración tributaria. Ahora, en este punto, ya que estamos hablando de la administración tributaria, no solamente podemos hacer consultas al CENIAC, sino que también a las administraciones de repente tributarias municipales. Exacto. También podemos hacer consultas, que es lo que hemos visto más en este año, a estos organismos que son los responsables, por decirlo de una manera, o recaudadores de las obligaciones parafiscales. Todo lo que tiene que ver con el FONACYT, el FONA, Fondo Deporte, todos estos organismos que, bueno,
van más allá de las administraciones tributarias nacionales, sino que, bueno, son fondos independientes que manejan sus propios recursos. Así es. Y fíjate que la razón de ser eso, que ojo, parece algo redundante, pero, o parece una verdad evidente, pero, oye, nos tomó unos cuantos años que entendieran que administraciones tributarias o otras administraciones que tienen tributos a su cargo entendieran que la materia tributaria está regulada por el Código. Entonces, en cada uno de esos casos, que son bastantes, es decir, hay muchísimas contribuciones para fiscales, y ojo, y para fiscal, el nombre para fiscal, para hablar de semántica, lo que significa es que son tributos cuya administración tributaria están en fondos paralelos al, digamos, al gran fondo macro que, digamos, que su competencia de recaudación es del CENIAR. Entonces, la República, que es el acreedor, básicamente, por no hablar de los municipios todavía, pero imaginemos, la República tiene como acreedor digamos, varios fondos donde recibe sus tributos en general. Entonces, las contribuciones parafiscales tienen un montón de fondos paralelos, por eso son parafiscales, como el de Ciencia y Tecnología, el INSE, Banavi, etcétera. Todos esos son fondos cuyos tributos, cuya recaudación de los tributos están destinados a una política fiscal en particular. Pero todos están sometidos o regulados en la materia tributaria como tal por nuestro Código Orgánico Tributario y las demás normas macro de materia de tributación. Pues. Sí, claro, entonces ahí estarían regidos por el Código Orgánico Tributario, toda la normativa tributaria, la normativa especial de cada uno de estos fondos, más entonces ahí también se incluirían todas estas providencias, circulares, resoluciones que, bueno, a veces dictan todos estos fondos y, bueno, es necesario en algunas oportunidades, bueno, de esta normativa que dictan, bueno, de repente tener alguna interpretación de algo que, bueno, nos esté afectando nuestros intereses subjetivos. Exacto. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, la administración tributaria, todos estos, bien sea el fondo, las administraciones tributarias municipales, todos estos órganos y entes, dispondrán de 30 días hábiles para evacuar la consulta. Entonces, claro, este es el tiempo que entonces el Código Orgánico Tributario otorga a todas estas administraciones tributarias para entonces dar respuesta al contribuyente de lo que se le fue presentado. Que nuevamente, ese plazo, fíjense que es un plazo justamente para darle certeza al contribuyente o al sujeto pasivo sobre lo que está consultando. ¿Por qué? Porque nuevamente recordemos, el sujeto pasivo está presentando la consulta porque tiene dudas razonables sobre cómo debe determinar la obligación tributaria. Entonces, este plazo de 30 días lo que viene es a dar un plazo objetivo para que el contribuyente sepa si puede o no puede aplicar su interpretación a un determinado bloque de normas para determinar su obligación tributaria. Por ejemplo, en los últimos años, visto las reformas de las leyes, hay muchísimas consultas que tienen que ver con el tema del impuesto a las grandes transacciones financieras. Es un tema que, bueno, a raíz de la reforma, muchas cosas han sido consultadas acá, más allá de, bueno, temas como que el que ya hemos visto de la ley de impuestos sobre la renta, que viene desde el año 2015, si no me equivoco. Ya con esta normativa nueva o estas reformas a la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras o la reforma a la ley de ciencia y tecnología, entonces tenemos todas estas consultas que creo que son las que han sido más, o las que han tenido un mayor volumen, por decirlo de alguna manera, tanto para el FONACYT o para el CENIAC. Estos dos temas, bueno, a raíz precisamente de la reforma, interpretar en forma correcta qué es lo que está plasmado en estos nuevos instrumentos. Sí, fíjate, por ejemplo, el impuesto a las grandes transacciones financieras, que también genera muchísimo ruido y problemas en la práctica. Que siento que, bueno, que generaba de repente dudas antes de la reforma, pero sin embargo fue a raíz de la reforma y todo este tema de la utilización de la moneda extranjera, de las divisas, que, bueno, ha generado uno de dudas que no han sido resueltas por la administración, porque de repente también sucede que la normativa tributaria tiene una disposición transitoria o disposiciones finales que dicen así como, digamos, la administración tributaria dispondrá de
180 días para dictar las normas que desarrollen este impuesto, por Sí. decirlo de alguna manera. Y entonces pasan los 180 días, pasa un año, pasan 2 años, y entonces la administración tributaria todavía no ha dictado las normas para la aplicación de ciertos puntos de los tributos, entonces ahí quedamos como en el aire. Sí, fíjate que, por ejemplo, tenemos un caso puntual ahorita con el tributo, con la reforma de la Ley de Ciencia y Tecnología del año pasado. Fíjate que se supone que en este ejercicio fiscal es que empieza su vigencia para su aplicación y dice que el tributo ahora se determina mensualmente. Todavía estamos esperando de que la administración tributaria, en ese caso en particular, establezca o dicte sus normativas para justamente determinar la obligación, en este caso mensualmente, por ejemplo, por citar, o lo vimos mucho con el caso del IVA. ¿Recuerdas la alícuota adicional por los pagos en dólares? Bueno, la norma sigue estando allí en la ley del IVA, sin embargo, nunca se dictó las providencias que establecieron, por ejemplo, cómo era el cálculo de la alícuota adicional, cómo se enteraba todo eso. ¿Cómo se iba a aplicar esto en Ajá. la realidad, por decirlo de una manera? Y bueno, en el caso de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, ya pasó el plazo que tenía la administración, es decir, el FONACYT, para dictar esta normativa y todavía no ha sido dictada. Y bueno, también cosas que pueden suceder y que generan consultas es que de repente, más allá de dictar esta normativa para desarrollar cómo se va a pagar esta nueva forma mensual, de repente puede ser que aparezca que actualice una página. Entonces, claro, Ajá. ahí también quedamos con un tema que va más allá de que se dicte una norma, una providencia o algún instructivo interno, sino que tenemos que también estar pendientes de la página como tal y posiblemente se nos genere una consulta que, bueno, cómo Sí. manejarnos dentro de la Sí, página, porque fíjense va más allá de la normativa jurídica, sino de otros aspectos más, a- digamos, prácticos o de... Así es, que ojo, que terminan afectando la forma en la que determino la obligación tributaria. Entonces, por eso les comentamos, la consulta es un mecanismo que permite generar certeza para el sujeto pasivo ojo, y certeza también para el acreedor, que es la administración tributaria. Entonces, desde temas muy macro, como puede ser o no la legalidad o no de un tributo, hasta temas muy específicos, como puede ser la determinación de la obligación tributaria, pero ya no por el simple choque con el tema de las normas, sino puede ser un tema de cómo la materializo a través del portal de cada administración tributaria. Eso también, pues, aunque digamos, parezca tonto, pero en la práctica pues sabemos o vemos constantemente que hay eso que llamamos legislación a través del portal o de los diferentes portales de las administraciones tributarias. Pues. Hay que estar muy pendiente de esos temas también. ¿Qué más nos dice el código? Bueno, que la formulación de la consulta no suspende el transcurso de los plazos ni exime al consultante del cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Bueno, continúa cumpliendo con todos sus... Claro, pero fíjate que aquí hay que hacer un paréntesis que el plazo ese que veíamos de 30 días hábiles para que la administración tributaria dé respuesta, piense que nuestro Código Orgánico Tributario, tanto para la materia de los tributos internos como la aduanera, nos dice que transcurrido ese plazo de 30 días sin que la administración dé respuesta, es de los pocos casos en que hay silencio positivo. ¿Y eso qué quiere significar? Que el administrado, es decir, el sujeto pasivo que está sometiendo el tema a consulta, puede considerar que puede aplicar su criterio hasta tanto la administración tributaria no indique lo contrario. Y ojo, que quiere decir que si un año la administración tributaria decide cambiar el criterio o inicia un procedimiento de fiscalización en esa materia, lo que no puede decir es que yo aplique el criterio de forma errada, es decir, porque yo lo sometí a consulta y justamente en esa sintonía es que nuestro Código Orgánico Tributario establece que si yo aplico el criterio porque yo lo sometí a consulta y la administración no me había dado respuesta o me dio una respuesta favorable, porque también puedo tener una respuesta favorable, entonces eso produce que la administración tributaria para durante ese tiempo que yo apliqué el criterio sometido a consulta, no puede establecer una sanción. Entonces, si quiere significar que si hay cambio de criterio o para los temas sometidos a consulta, entonces ese criterio es aplicable, es decir, hacia adelante en el tiempo, no hacia el pasado. Y ojo, nuevamente, y lo vamos a ver acá,
el Código Orgánico Tributario trae una norma que viene arrastrándose desde hace tiempo, pero que el Tribunal Supremo de Justicia ha interpretado, que dice que no procede recurso alguno contra las consultas, contra la respuesta a las consultas. Eso es totalmente incorrecto. El Tribunal Supremo de Justicia, es más, desde la Corte Suprema de Justicia, viene interpretando que justamente las consultas en materia tributaria son actos administrativos recurribles. ¿Por qué? Porque afectan la esfera jurídica de los particulares, es decir, afecta un derecho subjetivo o un interés legítimo. Nuevamente, ¿por qué? Porque si yo doy una respuesta, si yo considero que como administrado, que una norma debe interpretarse para su aplicación de una determinada forma que me permita determinar la obligación tributaria de una forma razonable y la administración considera que es de otra forma, fíjense que al establecer su criterio desde otro ángulo, entonces está afectando mi derecho subjetivo, por lo cual ese acto administrativo está sometido al control jurisdiccional y eso en función a mi tutela, a la tutela judicial efectiva. Es decir, yo siento la afectación de un derecho subjetivo y por lo tanto ese acto administrativo está sometido al control jurisdiccional. Precisamente porque afecta Ajá. un derecho subjetivo. Precisamente sobre las sanciones, entonces nos dice expresamente el código, bueno, que no podrá imponerse la sanción a los contribuyentes, que bueno, que en aplicación de la legislación tributaria hubieran adoptado entonces el criterio de interpretación que formuló la administración tributaria sobre este determinado caso concreto, sobre este asunto. Ojo, fíjate que van aquí a hacer una cuña con el tema aduanero. En materia aduanera, la ley orgánica de aduanas sí dice que, por ejemplo, si la administración aduanera emite una consulta, las consultas son vinculantes. Entonces, ojo, que en el fondo es lo mismo para el tema de los tributos internos, es decir, los que están fuera del área aduanera. Cuando la administración me da respuesta a mi consulta o cuando no me da la respuesta y hay el silencio positivo, entonces ese criterio es vinculante hasta qué momento, hasta el momento en que decidas cambiarlo. Entonces, y si decides cambiarlo, nuevamente, yo tengo el derecho a recurrir ese acto administrativo por una clara afectación de mi derecho subjetivo o un interés legítimo. Bueno, precisamente sobre el tema de la consulta en materia aduanera, este tema que es vinculante, el año pasado el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa dictó la sentencia 443 de fecha 11 de agosto de 2022. Aquí les estoy dando los datos, donde precisamente dice que las consultas emitidas por la administración aduanera resultan vinculantes para el contribuyente que la solicite, como les comenté. Sentencia 443 del 11 de agosto del año 2022, que para nuestros suscriptores pueden visitar nuestra página web www.ojt.com.be y ahí pueden conseguir el criterio y el contenido íntegro de la sentencia o de la parte de las consideraciones para decidir. Ahí pueden pues revisar para aquellos que estén interesados en esta materia. Bueno, precisamente, entonces, estos son los artículos que están en el Código Orgánico Tributario referidos a lo que tiene que ver con la consulta. Vemos cuál es su importancia. Bueno, aquí más adelante estaban los datos de la sentencia, pero ya se los adelanté con este tema de la consulta aduanera. Hay un artículo pues, que me llama la atención, que es el artículo 148, que bueno, que dice que bueno, que la administración tributaria puede recibir a través de medios electrónicos las consultas, pero bueno, que deberá entregar por la misma vía un certificado electrónico que especifique la documentación enviada. O sea, estas consultas que pareciera entonces que pudiera realizarse en forma electrónica. Que fíjate que hasta la fecha nosotros no hemos hecho ninguna electrónica porque no hay como un manual que establezca cómo hacer eso. No hay nada que diga, bueno, como no hay un instructivo. No hay un instructivo para eso y además cómo pagar la tasa, reflejarla. Entonces, bueno, de momento creo que es más recomendable ir y presentarla en el sitio y enseñar en la consultoría jurídica. Sí, entonces acá tenemos lo que es importante, entonces, que los contribuyentes, que las empresas tengan esa seguridad jurídica. ¿Y cómo pueden llegar a esta seguridad jurídica y evitar precisamente desde ser sancionados hasta verse afectados sus derechos subjetivos, precisamente a través de la consulta? Entonces,
una recomendación que, bueno, siempre esté acompañado de sus asesores, pues para que, además de hacer la consulta, como comentamos acá, dar todas estas explicaciones, de plasmar entonces cuál es la posición del contribuyente, de la empresa en estas consultas, ver también, estar pendiente, bueno, ¿a quién la voy a formular? Bueno, es un impuesto municipal, bueno, las administraciones municipales, es el FONACYT, bueno, el FONACYT, hacer todas estas determinaciones, precisamente con el objeto de obtener esta respuesta, en el caso, o si opera lo que hemos llamado el silencio administrativo positivo, entonces, bueno, tomar las medidas necesarias para, entonces, tener una correcta interpretación de las normas. Así es, y fíjate, Nair, nuevamente, el mecanismo de la consulta tributaria permite dar certeza al contribuyente o transmitir certeza, y además permite también limitar la responsabilidad penal tributaria de los sujetos pasivos, tanto desde el punto de vista de multas como desde el punto de vista de delitos, pues de tipos penales. ¿Por qué? Porque nuevamente yo estoy exponiendo en blanco y negro la forma en la que considero que debe interpretarse la norma tributaria para un caso específico que me afecta en cuanto a las obligaciones tributarias. Entonces también es un mecanismo que permite generar certeza y también transmitir seguridad desde el punto de vista del acreedor, que es las administraciones tributarias en sus diversas facetas, pues. Y para el administrado permite tener certeza y además permite proyectar su flujo de caja y saber cómo realmente se puede afectar su derecho de propiedad vía los diferentes tributos, pues. Por ejemplo, si yo consulto hoy y pasan 6 meses, entonces ahí vemos cómo, conforme al Código Orgánico Tributario, no puedo ser sancionada en estos 6 meses, porque la respuesta de la administración no tuve ninguna respuesta por parte de la administración. O, por ejemplo, tuve la respuesta y pasa un año y resulta que al año la administración tributaria decide cambiar su criterio. Entonces, nuevamente, fíjate esta sentencia que tú traes acá, que la administración tributaria, al darnos una respuesta positiva, su criterio es vinculante y por lo tanto nos está dando la seguridad o la certeza de que sí podíamos determinar la obligación tributaria en ese caso en particular como se está enfocando. Que luego posteriormente no quiere decir que no pueda cambiar su criterio, bueno, lo podrá cambiar y ojo, y si lo cambia, nosotros como administrados tenemos el derecho de justamente someter a un control jurisdiccional ese cambio de criterio. Es decir, es recurrible el cambio de criterio. Bueno, en este punto, sí, alguno de nuestros participantes del día de hoy tiene alguna duda, si quieran realizarlo a través de nuestro chat o ahora sí pueden abrir sus micrófonos. Y bueno, como siempre, invitándolos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Importante, si tienen alguna duda, entonces llamar a su asesor legal para ver entonces la procedencia entonces de estas consultas. Bueno, hay gente que se está incorporando, no sé si fue que entró y salió, así son estos sistemas. Aquí están, como les comenté al inicio, nuestras redes sociales y bueno, siempre nuestros números telefónicos para que se comuniquen con nosotros. Entonces, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Agradecemos también a nuestro director general, el doctor Joaquín Dongodó, por habernos acompañado el día de hoy. Que tengan todos un feliz día.